de costumbre están con nosotros todos los sábados a esta misma hora y por este mismo canal para compartir este su programa, nuestro programa Derecho y Sociedad. El objetivo es de siempre, compartir con ustedes una inquietud de carácter laboral, siempre pensando en los estudiantes de Derecho, de las escuelas de Derecho que se encuentran en la región noroeste, pensando en los abogados, los colegas, compartir con ellos conocimiento, pensando en la sociedad en sentido general, en los jueces, en los fiscales, los funcionarios, pensando en todos ustedes. Cada sábado a esta misma hora le llevamos un tema de interés para esa colectividad a la cual nosotros servimos, que es la sociedad dominicana, la sociedad noroestana, la sociedad de Valverde. Hoy un programa especial, igual que todos, con muchísima interés e importancia, sobre un problema del cual se aquejan mucho desde el 92, mayo de 1992, hacia acá. Los empresarios, los empleadores viven pegando el grito al cielo sobre la ejecución de las sentencias laborales y se han quejado mucho del artículo 539 del Código de Trabajo. Para eso, esta noche tenemos un invitado estelar, un joven talentoso de nuestra abogacía, del ejercicio de la abogacía. Tuve el honor de compartir en las aulas universitarias con él y muchos le temen, muchos lo odian, otros lo aprecian, lo valoran, lo adoran, pero la vida es eso, un rejuego de intereses. Hoy tenemos al licenciado Carlos Ureña, de la firma de abogados Buscando la Verdad. Popularmente a esa firma le llaman la firma de los científicos. Buenas noches, licenciado Carlos Ureña. Buenas noches a todo el público televidente de este programa. Esperamos llenar las expectativas. Como casi todos los maestros lo conocen, nosotros estamos dedicados al ejercicio del derecho laboral y específicamente al ejercicio en la defensa de los derechos de los trabajadores. A ustedes se les dice que son abogados pro trabajador. Sí, porque mira qué es lo que pasa, que en un pueblo pequeño como Mao es muy difícil tú estar de los dos lados. Se puede estar, pero es un poco tedioso porque a veces tú defiendes empresa, entonces va el trabajador a plantearte una dificultad en contra de un empresario al cual tú estás representando. Por eso, por lo regular, los abogados en esta sociedad, en Mao, estamos casi divididos. Unos son pro trabajadores y otros son pro empleadores. Aunque uno tiene la capacidad para defender los dos grupos, pero el derecho laboral, sobre todo cuando tú defiendes empleado, va creando como una especie de sentimiento, como una especie de inclinación natural hacia el trabajador. Sí, no, y es así. Nosotros, particularmente, nuestra firma ha defendido tanto a trabajadores como empleadores, pero mayormente nos inclinamos por la defensa de los trabajadores, porque particularmente como gerente de la firma, nosotros tenemos estudios especializados en derecho empresarial y ellos nos han vinculado mucho a los inversionistas, a los empresarios, y entonces pues, por ley de gravedad hemos ejercido más en la defensa de los derechos de los empleadores que de los propios trabajadores. Licenciado, el tema que nos ocupa y nos convoca en esta hora que vamos a tener con usted, lo primero es que el programa se siente muy orgulloso y complacido y agradecido de que usted haya sacrificado parte de un tiempo que a veces todavía usted lo tiene en su consultorio trabajando, porque eso es el ejercicio del derecho, no hay hora, no hay día, y yo soy testigo de que usted a esta hora todavía acostumbra a estar elaborando, preparando escritos, demandas, conclusiones, embargos, notificaciones, la forma de lo normal del ejercicio. Pero el tema que nos ocupa es la ejecución de la sentencia. Porque los empleadores se quejan de todo, del derecho del trabajo, y ya vemos
como es un tema que ocupa gran parte de la discusión nacional sobre la reforma o la pretendida reforma del empresariado al Código de Trabajo, la posición del gobierno y la posición de los voceros de los trabajadores, las centrales sindicales, que yo la veo medio solitaria hoy día, parecen salones vacíos, pero al fin y al cabo están ahí los voceros. La ejecución de la sentencia, a partir de un razonamiento del artículo 539 del Código de Trabajo. ¿Qué podemos nosotros decir de eso? ¿Cómo hacerle entender a los trabajadores, a los propios empleadores y más a estos últimos que a los primeros sobre este tema? Mira, lo primero es que la costumbre es ley y ustedes saben que el derecho consuetudinario, o sea, el derecho, la costumbre en este país es la mentalidad civilista que prevé que las sentencias no son ejecutorias sino cuando tienen la autoridad de la cosa juzgada. Contra esa costumbre de más de 200 años, el artículo 539, a contra costumbre y a contra ley, estableció que las sentencias de los tribunales de trabajo son ejecutorias a partir del tercer día. Mira, el primer objetivo de eso es, nosotros lo que estamos vinculados con este mundo, es que tú sabes que hay muchas empresas que su existencia es muy efímera. Por ejemplo, un restaurante fácilmente no te dura más de 3 años operando, una pequeña tienda, qué sé yo, hay muchas actividades que por lo general no tienen esa prolongación en el tiempo. Entonces, por ejemplo, los maeños y casi todo en lo que habitamos en esta región noroestana, sabemos que nosotros no tenemos tribunales laborales, que por lo regular una demanda laboral dura entre 3 y 4 años en primera instancia. Imagínate que a eso hubiera que agregarle 2 o 3 años para que la Corte de Apelación se pronuncie, más 4 y 5 años que está durando la Suprema Corte de Justicia. Las sentencias laborales serían letra muerta. Entonces, el objetivo primordial del artículo 539 es la garantía del crédito laboral, porque el legislador inmediatamente al establecer la ejecutoriedad de la sentencia ha establecido que hay una forma de pararla. ¿Y cuál es la forma de pararla? La consignación del duplo. Entonces, ese es el objetivo del 539, o sea, que el trabajador tenga la posibilidad material de hacer realidad lo que el juez consagra en su sentencia. Pero un asunto, licenciado, el 539 convierte la sentencia de primer grado en un título ejecutorio conforme al 545 del Código de Procedimiento Civil. Es que es un título ejecutorio. Es un título auténtico porque viene de un oficial público que es el juez, pero la fuerza ejecutoria no es que el legislador quiere, tal como usted dice, y compartimos ese razonamiento, de que, bueno, el crédito laboral nacido, ya reconocido en primer grado por el juez estatuyendo en materia laboral, para no decirle juez laboral, porque no tenemos, por lo menos aquí en esta región, juzgado de trabajo, pero el juez de lo civil conociendo en atribuciones laborales, le reconoce el crédito al trabajador en primer grado. Una sentencia que, aunque el Código de Trabajo la condiciona según la cuantía a que soporte el recurso, la impugnación mediante el recurso de apelación y también el recurso de casación conforme a la cuantía también, pero por lo menos vamos a hablar de aquellas que soportan el recurso. Un crédito en primer grado que ha sido cuestionado en segundo grado. No es que el legislador quiere, como usted dice, el empleador, puede ocurrir muchas cosas en lo que va el trayecto procesal de la sentencia hacia el recurso de apelación y hacia el fallo del tribunal de alzada o corte de trabajo apoderada de recursos. Pueden pasar muchas cosas, como usted dice, puede desaparecer la empresa, puede desaparecer el propio empleador, puede insolventarse el empleador. Todo ello y otras situaciones más perjudica el crédito del trabajador. El legislador entonces, entiendo yo, pensando en salvaguardar, garantizar el cobro laboral, el cobro del crédito laboral a favor del trabajador, entonces permite que a partir del tercer día de su notificación se ejecute la sentencia. Pero cuando habla de ejecutarse, porque también el código habla de la sentencia irrevocable, la sentencia firme,
que cuando ya o ha conocido los recursos o no le cabe el recurso, no es objeto de impugnación mediante los recursos. No es que el legislador quiere garantizar el cobro de ese crédito del trabajador reconocido en primer grado y que sobre esa sentencia se inicie un proceso, se tomen las medidas conservatorias que sirvan de garante al final, si es que el trabajador se mantiene la sentencia beneficiándole, que garantice que va a cobrar su crédito. ¿No es eso? Sí, mira, toda legislación tiene su contradicción, pero como hemos explicado, el objetivo principal es la garantía del crédito. Porque acuérdense que el mismo artículo 539 dice, bueno, en caso de que yo comience a ejecutar, aún todavía en esa posibilidad, tengo la posibilidad de tener la ejecución de la sentencia. Acuérdate que el legislador dice, se puede suspender la sentencia con la conciliación del duplo, pero reconoce que aún que se haya comenzado a ejecutar, tú tienes la posibilidad material de parar la ejecución, consignando el duplo. Sí. O sea, y también tienes la posibilidad de ir al juez de los referimientos si tú te sientes que la sentencia es manifiestamente grosera. Tú tienes la posibilidad también de parar la sentencia, la ejecución de la sentencia, aún sin depósito de duplo. Sí, ok, eso es cuando le prueba al juez que la sentencia tiene errores garrafales, como violación al derecho de defensa, como asunto grotesco, que evidentemente la sentencia será revocada. Entonces el juez de los referimientos puede suspender pura y simplemente sin ningún tipo de garantía. Es así. Así, esa es la regla. Si la sentencia, por el contrario, no adolece de ese vicio, entonces también tú puedes recurrir al juez de los referimientos y buscar una medida menos onerosa. Menos gravosa. Sí, menos onerosa o menos gravosa, que sería en este caso la obtención de una fianza o de una garantía, porque también no es fianza, también tú puedes comprar, inscribir una hipoteca. Sí. Tú puedes hacer cualquier medida conservatoria, porque también entendemos que a veces, para una empresa pequeña, depositar el duplo de una condenación es un poco oneroso para la empresa, un poco gravoso. Pero también, acuérdate que el derecho en sí es como la vida misma. Aunque no estaba contemplada a prima facie la obtención de la suspensión mediante esos mecanismos, todas las cortes y la Suprema Corte de Justicia se ha plegado a eso, a que tú puedas, por ejemplo, o bien sea comprando una fianza, o bien sea a través de la inscripción de una hipoteca, o bien sea de cualquier otra garantía, que la Corte entienda que garantiza el derecho del trabajador y que a la postre el trabajador podrá hacer efectivo su derecho, su sentencia, tú puedes obtener la suspensión. Sí, es correcto el razonamiento suyo, pero como quiera, licenciado, resulta un tanto fuerte para los pequeños empleadores, empresas legalmente constituidas o simplemente estructuradas, o personas físicas, empleador, una sentencia laboral de un trabajador con un salario promedio, digamos, el salario mínimo o el mayor de lo mínimo, 10,000 pesos, de 10 a 15,000 pesos de salario, con una antigüedad en la prestación de servicio de 2 o 3 años, no hay que pedir 10 años. Cualquier sentencia por un despido injustificado o una dimisión justificada le puede venir con 200, 300, 400,000 pesos de condenaciones. Y entonces el duplo, ya estamos hablando de alrededor de 1,000,000 de pesos, si quiere parar la ejecución. Acuérdese, profesor, usted es profesor de Derecho Laboral, sí, que en el Derecho Laboral eso ya hace un sentimiento que es generalizado en muchos países, que es que como que el Derecho Laboral detesta al tribunal, no quiere que haya contestación judicial. Acuérdese que el Derecho Laboral, por el mismo hecho de usted es un tribunal, tiene sanciones. Acuérdese que en materia civil usted no tiene una sanción, pero ya hay un tribunal a pelear. Pero acuérdese que el derecho laboral, por el hecho mismo de usted enfrentar un pleito en los tribunales laborales, a usted lo condenan a ese salario caído, que es una inacción procesal. O sea, es que como la mentalidad del legislador, el legislador que ha instituido la conciliación, entiende que es un hecho como arriesgado o como desafiante de la parte, ir a los tribunales. Usted sabe que eso subyace. Incluso usted sabe que hay países en los cuales los jueces, sobre todo en procesos que existen conciliación, los jueces entienden que en el fondo, los jueces, cuando tú le das poder a un tribunal, te quieren castigar. Y el código tiene esa mentalidad subyacente de que lo mejor es evitar el pleito. Usted no sé, yo sé si usted comparte ese criterio conmigo. No, totalmente, pero eso responde a 2 criterios fundamentales. Cuando se refiere a los 6 salarios caídos,
del artículo 95 del Código, y también podemos referirnos a la parte final del artículo 86, que todavía es más fuerte. Es el más contradictorio de todo. Eso responde a dos asuntos fundamentales. El primero es sobre el desahucio, el artículo 86. Si usted mi empleador, y yo, su trabajador, sin yo incurrir en ninguna falta, yo cumpliendo mis obligaciones como trabajador, usted le pone fin a la relación, en términos llanos, me deja sin trabajo, ha dejado mi familia sin el ingreso de sustento, el carácter social del salario. Entonces, dos cosas: ese carácter social del salario, porque tiene un vínculo muy estrecho con la solución de los problemas de la familia, que al final se refleja en la sociedad también. Eso el legislador y la sociedad misma quiere que se resuelva rápido. Por eso que dice, bueno, pero mira, cada día, después de 10 días, y tú no pagas, tiene una sanción de un día. Es como si el trabajador estuviera allá. Entonces, para que le pagues rápido, no hay que discutir más nada. Un despido injustificado. Usted alega que el trabajador incurrió en falta, pero eso es una inventiva suya, empleador. Entonces, ¿cómo se quiere que lleguen los recursos correspondientes a sus prestaciones lo más rápido posible al trabajador? Viene a la sanción de los 6 salarios caídos. Responde a eso. Y el otro criterio que responde es a la llamada paz laboral. ¿Qué es lo que quiere toda sociedad? Además de la estabilidad en el trabajo, la paz laboral del país, de la sociedad, de la empresa, del trabajador, de su familia. Entonces, eso que usted llama sanción por acudir a la justicia a pelear cosas tan frágiles como son las prestaciones laborales, o discutir si hay razón o no a ser condenado, eso conlleva ese tipo de sanciones, y yo la veo muy lógica. Porque si al fin y al cabo usted prueba que el trabajador incurrió en la falta, no será sancionado con eso. De manera que de antemano el empleador sabe, y los abogados del empleador sabemos, si podemos o no ir y a qué vamos a los tribunales. O sea, que es riesgoso para una empresa, para un empresario, ir al tribunal laboral. Sí. De todo punto de vista, dése cuenta. Usted, en materia civil, usted entabla un pleito por 100,000 pesos, usted sabe que usted lo van a condenar a 100,000 pesos. En materia laboral, usted entabla un pleito inicial por prestaciones laborales y usted inmediatamente corre el riesgo de que usted le aplique el artículo 95 del Código. Sí. Una sanción que muchas veces supera con creces las pretensiones del trabajador. Porque un trabajador que tiene 6 meses trabajando, ¿qué es lo que le corresponde? A lo sumo un mes de salario, 28 más 13 días. En principio, ¿sí o no? Sí. Pero usted se pone grave que lo condenen a 6 meses de salario. Fíjese bien. Hay otra cosa que tampoco hemos tocado. Otra sanción es que usted tiene también que pagar la depreciación en el valor de la moneda. O sea, que el valor, al momento de usted pagar, deberá pagar una suma indexada. Es decir, que es demasiado riesgoso para una empresa ir a los tribunales laborales. Y el Código tiene eso, ese engranaje, ese entramado, de que el Código no quiere litis. O sea, el Código lo que quiere es conciliaciones. Incluso hay países como en España, donde muchas veces los empresarios decían, no, a los tribunales laborales no tenemos nada que buscar. Y eso también choca mucho con la mentalidad, sobre todo el dominicano, que nosotros somos contestatarios, nosotros nos gusta tratar de evitar de un pleito, tratar de llevar una litis. Entonces, en ese mismo tenor es que ese artículo 539, se cuenta que desde que usted va a un tribunal, usted es un empresario, usted tiene problemas casi. En primer lugar, el empresario tiene que pagar un abogado, que por lo regular el trabajador, si pierde, no tiene que pagar nada. Ustedes, los abogados, los trabajadores, en principio inician con el cuotalitis, con un contrato vinculante entre usted y el trabajador, pero no hay dinero. Solventamos la litis. Nosotros le pedimos al empleador, ok, el expediente, yo tengo que hacer de una vez mi escrito inicial de defensa, mándame tanto. Entonces, vea, pagarle a un abogado. Correr el riesgo de que te apliquen el 86, que Dios te libre de eso, sobre todo en la línea noroeste, donde los pleitos duran casi 7 años. Sino el artículo 86. Y en adición, tiene también que pagar, al momento de pagar la sentencia, tiene que indexar los valores, pagar por valores reales. De lo que, o sea, que es un pleito en el cual tú siempre tienes la de perder. O sea, y por lo regular, acuérdense que se llaman tribunales laborales.
y por lo general se llaman cortes de trabajo. Y en el fondo, las personas que integran el Tribunal de Trabajo es como el Tribunal de Comercio. ¿Para qué es el Tribunal de Comercio? Para los comerciantes. En el fondo, en lo más inconsciente, en los fueros internos de uno, en la parte inconsciente, siempre la gente entiende que los tribunales de trabajo son para los trabajadores. Y eso tiene su esencia, licenciado, porque es que el origen mismo del derecho del trabajo, el derecho del trabajo, ¿por qué se desprende del derecho privado? Se desprende porque las relaciones laborales son muy sui generis, son dos partes, uno muy débil, el trabajador, el otro muy fuerte, el empleador. Entonces, ¿cómo equilibrar esa balanza que estaba así en un derecho donde todos somos iguales ante la ley, como es el derecho privado, el derecho civil básicamente, buscando un derecho que protegiera al trabajador para equilibrar un poco la balanza? Hay un libro, que lo tengo por ahí, usted seguro lo ha leído, del magistrado Domingo Gil. En él explica, el magistrado Domingo Gil, juez primer sustituto de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, a que nosotros pertenecemos, que dice: a los empleadores no se quejen de los jueces son imparciales. Ahora bien, el juez laboral es un juez imparcial aplicando un derecho parcial. Y eso tiene su lógica desde el mismo origen del derecho, porque el derecho del trabajo surgió para proteger los derechos del más débil, del pobre, del débil frente al fuerte, del pobre frente al rico, establecer una especie de equilibrio. Por eso es que siempre les recomendamos a los empleadores, señores, cuando ustedes tienen contradicción, conflicto con un trabajador, pónganse de acuerdo en la empresa, páguenle su prestación, y todavía le llega la demanda, y nosotros por este programa y en todos los escenarios donde hablamos de derecho de trabajo, les recomendamos, todavía le llegó la demanda, llame al abogado. El abogado que lo está demandando, Carlos Ureña, la firma Buscando la Verdad a los Científicos, y cualquier otro abogado, por muy aguerrido que usted lo vea, por muy tenebroso que usted lo sienta, por muy agresivo que usted lo sienta, llámelo. Vamos a hablar de esto. Usted me demandó, vino esto. Y va a ir. Yo creo que usted va. O vayan a su oficina y vamos a ponernos de acuerdo. Y sobre todo los pequeños empresarios, porque hay que aclarar algo. Por ejemplo, en materia civil, tú haces una demanda que tiene un objetivo único. Tú demandas daño y perjuicio y eso tú sabes que eso tiene una condena única. El derecho laboral, por eso la gente siempre, los trabajadores nunca pierden, pero es que no pueden perder, porque si tú no lo tienes asegurado, si tú no le das la bonificación y no estás organizado, o sea, es muy difícil que un pequeño empresario pueda ir y salir victorioso en un tribunal laboral. Podrá salir algo librado, con un buen abogado, pero en el fondo, como le decíamos ahorita, cuando hay que pagar un abogado, cuando tú no tienes seguridad social, cuando tú no has pagado bonificaciones, cuando a veces tú no puedes pagar el mínimo legal, todos los derechos estos que todo se puede reclamar durante el último año. Por ejemplo, a veces tú te llega una demanda pequeña, pero el tipo te gana 4,000 pesos, pero solamente el complementivo de salario son más de 60,000. Sí. Entonces, sobre todo el pequeño empresario no puede tener una mentalidad de litigio y de pleito, porque le va a ir muy mal en el derecho laboral, sobre todo porque el derecho laboral no perdona la informalidad. El derecho laboral no perdona, es cruel con la informalidad, porque el derecho laboral tiene un sinnúmero de presunciones a las que debe acogerse el juez. Como usted decía ahorita, el juez es exquisitamente imparcial, pero el derecho es totalmente parcializado. Entonces, esas presunciones son mortales para la persona que no está formalizada. Y es un asunto, licenciado, ese tema que usted toca es sumamente importante. Y nosotros habitamos, nacimos, nos hemos desarrollado y a lo mejor vamos también a perecer, a desaparecer en este territorio dominicano. Un país tercermundista donde, aunque la Constitución y el Código Civil prevén y disponen que la ley después de 48 horas, 24 horas de distrito y 48 horas del resto del país, se presume conocida por todo el mundo, eso es una ficción teórica de la ley.
aquí lo menos que se sabe es conocer la ley. Los empleadores no conocen el derecho del trabajo, pero esos pequeños empresarios, la dueña de un salón de belleza, el dueño de un colmadón, el que tiene una pequeña empresa agrícola, no conoce el derecho, pero quizás no resiste tener a su cargo la responsabilidad de pagarle una iguala a un abogado, que yo siempre le digo, un abogado, pero un abogado que conozca el derecho laboral, para que le monte la estructura que le pueda evitar caer en esa informalidad que cuando van al tribunal es como ir a una guillotina. Porque es bueno también decirle que ese código de trabajo tiene un carácter imperativo y tiene un asunto tarifado, que el juez quiera o no quiera, si usted no está pagando el salario mínimo que aplica en esa empresa, el juez no tiene de otra, puede ser el hijo suyo, el papá suyo, que aplicar lo que dice el código. Las vacaciones son las vacaciones. Los 6 salarios caídos, eso el juez no le va a poner de que 5,5 salarios caídos, no es 6 salarios caídos. Aunque tenga 4 meses de trabajo. No importa lo que tenga y no importa que el litigio dure 10 años, 6 salarios caídos. Entonces es un juez que tampoco tiene mucha forma de moverse como son los otros. Entonces, esas pequeñas empresas, pequeños empleadores que no resisten el costo de un asesoramiento para tener la plataforma y cumplir con lo que el código dice, y cuando van a enfrentar un conflicto de esto con sus trabajadores, puedan tener el soporte, la base. Pero yo tengo la seguridad social, yo pago salario mínimo, yo si lo llevo más allá de la jornada ordinaria, le pago su tiempo extra, le doy su descanso semanal, le doy su salario de Navidad, etcétera, etcétera, cumplo con eso. Como él no lo sabe, necesitaría un asesor. Sí, pero ese asesor tiene un costo. Porque para darse cuenta que el código tiene mucho bajadero. Por ejemplo, el código te permite contratar a un trabajador a ti por 28 horas a la semana y pagarle por hora. Pero si tú le pagas, si trabajas 30 horas, el código ya no permite que sea parcial. Exactamente. El código te permite a ti suspender los efectos del contrato de trabajo, pero para eso, todo eso necesita conocimiento técnico. Entonces, los pequeños empresarios por lo regular no tienen acceso a ese conocimiento ni a un abogado que pueda orientarlo, porque en eso sí tienen los trabajadores ventaja. Como los trabajadores no pagan por consulta, por lo que sea, llevan cierta ventaja, con la agravante que también ha habido un poquito de desequilibrio, porque el código al principio presumía que el trabajador se iba a defender solo en los tribunales, pero producto de la práctica los trabajadores van quizás a veces mejor artillados al tribunal que el mismo pequeño empresario. Se da ese fenómeno también con la defensa pública, que a veces la gente dice, bueno, acá ¿cómo que yo le pago? ¿Cómo que yo de mi dinero? Yo estoy pagando a alguien para que defienda a quien delinquió. Entonces, todo eso se da en la práctica. Pero ahora nosotros siempre que vamos a un programa, aprovecho para decirle a la gente, es que tenemos que sacar de la mente esto. Cuando yo le pago a un trabajador 5,000 pesos, el código automáticamente presume que yo le pago por lo menos 7,500, porque hay un adicional. Es decir, si yo te contrato a ti por 10,000 pesos, yo no puedo pensar que son 10,000 pesos, yo tengo que pensar que son 15,000 que te estoy pagando, porque hay que gastar 21% de seguridad social. Licenciado, con el permiso suyo, vamos a ir a una pausa y retornamos con ese tema de ese costo adicional que es llamado costo social, que entonces el empleador no lo ve sino la hora cero. Retornamos en breves instantes. Gracias a mis hermanos por mantenerse ahí con nosotros en su programa Derecho y Sociedad. Hoy con
un brillante abogado, justo laboralista, pero obviamente no muy amigo de los empleadores, con el perdón del licenciado. Es un defensor histórico, lo que lleva de ejercicio siempre de mano con los intereses de los trabajadores, contrario a nosotros, que casi siempre estamos de mano con los empleadores, y en los tribunales frecuentemente entonces estamos de frente. El licenciado hemos estado de frente aquí, Montecristi, Santiago Rodríguez y otros pueblos. Pero esa es la democracia y ese es el ejercicio de la abogacía. Todo el mundo tiene derecho a ser asistido por un profesional de derecho en estos menesteres. Licenciado, usted se refería a un tema que es como la diabetes, silencioso pero peligroso. La diabetes dicen que no se siente, pero se va como la cacoma, acabando con los órganos. Entonces usted se refería al llamado costo laboral de la relación de trabajo, que no es solo lo que está en la nómina, lo que hay que ver como costo económico, hay una parte social. ¿Cómo hacerle entender eso a nuestros televidentes interesados en este tema? Sobre todo a los sujetos, los actores, el empleador principalmente, porque a cargo de estar llevar esto y cumplir con eso, y los trabajadores que son los beneficiarios de esto. Vamos a explicar lo teórico y después vamos a poner un ejemplo práctico. Mira, cuando a una persona se le paga 10,000 pesos, el código asume que a lo mínimo tú estás pagando 14,000 y 15,000 pesos, dependiendo de la gestión que tú hagas. ¿Cuáles son estos costos? En primer lugar, hay un 8.33% que corresponde al salario de Navidad. 8.33%. Es decir, que cuando sumamos todo lo que se ganó en el año y lo dividimos en 12, eso es equivalente al 8.33%. Están las vacaciones que oscilan entre un 4 y un 6%, porque las vacaciones varían entre 14. Yo lo hallo como poco eso. No, porque si yo gano 1,000 pesos, 1,000 pesos mensual, 12 meses, 12,000. Lo dividen entre 12, me da 1,000 pesos. 1,000 de 12,000 es un 8%. Un 8.90%. Okay, sí, parece, sí me da bien. Entonces, aunque parece poco. Parece poco, sí, pero está el segundo costo, que son las vacaciones, que varían entre un 4 y un 6, porque las vacaciones tienen dos tarifas, 14 días o 18 días, dependiendo de la antigüedad en el servicio. Están las bonificaciones, que son un dolor de cabeza para las personas informales. Porque acuérdate que el código parte de la idea de que hay un monto mínimo de ganancia cuando tú no estás formalizado, que son 45 días y 60 días. Es una sanción muy fuerte a quien no lleva su contabilidad organizada. Porque 45 o 60 días de salario diario pesa. Entonces estamos hablando de que eso va de un 16 a un 24%. Sobre todo cuando va al tribunal, que te lo van a aplicar. Yo pienso, licenciado, aprovechando para aconsejar a los empleadores, aunque quizá a usted no le guste. No. ¿Le gusta? No, claro, bueno, quizá le es más económico contratar un contador público autorizado que por lo menos un día al mes vaya y le organice y luego le pueda presentar la declaración jurada ante la administración tributaria. Le es más económico que no tener nada. Y cada vez que uno de sus trabajadores, por la razón que sea, porque termina la relación laboral, lo demande, usted va a venir de allá para acá sancionado con el pago de 45 o 60 días de salario diario. Yo pienso que les resultaría más económico si contrata al contador. Cuando tiene 60 días es casi 4 años de cesantía. Sí. Entonces, esos son los costos por derecho adquirido. Ahora vienen los costos que son variables, que es el preaviso, que es difícil de cuantificar, pero que fácilmente es entre un 2 y un 3%, dependiendo de la antigüedad del trabajador. Sí, 7, 14, 28 días, dependiendo de la antigüedad. Y la cesantía, que también varía entre un 6 y un 8. Pero vienen la seguridad social, que al empresario le cuesta entre un 17 y un 16%. Porque acuérdense que hay que pagar el 14% por principal. Todo esto por ciento, licenciado, es tomando como base el salario. El salario. Por ejemplo, usted debe pagar. A lo mejor la gente que no está observando tiene lápiz en mano y papel, pero ¿de dónde sacan estos porcentajes? En su mente. Es tomando el salario que tiene que pagarle al trabajador. En su mente coge un salario de 10,000 pesos. Si usted paga 10,000 pesos a la seguridad social, hay que pagarle 2,100 y pico. Aparte de
del Infotec, que también cobra un 1%. Sí. O sea, es que son muchas cargas. Entonces, es fácil. Por ejemplo, si usted paga 10.000 pesos, usted como empresario va a pagar 1.400 y el trabajador va a pagar 600 de seguridad social, 610 pesos. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando sumamos todos esos costos, estamos hablando de un 45 y un 50%. ¿Qué pasa? Que cuando usted a veces contrata a un trabajador, y sobre todo en la mentalidad de los dominicanos, nosotros entendemos que nada más es el salario. No, cuando usted contrata, sobre todo usted que tiene un pequeño salón, que tiene un colmado, que tiene una pequeña empresa, tiene que tener eso en su mente, que el salario real de un trabajador no es lo que usted le paga, sino que a eso hay que agregarle como mínimo un 50%. Yo pago 6.000, o sea, yo tengo una niña que me trabaja en el salón y yo le estoy dando 6.000 pesos, yo tengo que producir, o sea, ella tiene que generar plusvalía por encima de 9.000 pesos, sí. Porque usted decía que a veces, mire, uno como defensor de trabajadores, uno tiene un sentimiento socialista y usted no se quiere encontrar con un abogado desconocedor defendiendo una pequeña empresa, porque son cosas que a veces te chocan a ti en el alma. Sí, pues no sabe. Es como llevarlo a una guillotina afilada. Pero usted se cuenta que es un fenómeno que se da mucho. Las empresas grandes tienen por lo general buenos abogados, sí. Pero sobre todo ese fenómeno se da con las empresas pequeñas, con las personas informales que por lo regular buscan un abogado que es un primo, que es un hermano, que alguien me lo recomendó. Y usted sabe, hoy en día, que el derecho está muy tecnificado. Por ejemplo, usted tiene la ventaja que usted es profesor y es civilista, usted sabe que el derecho civil y el derecho laboral son hermanos gemelos. Pero quizás, nació de ahí, exacto, es un hijo de él. Exacto, pero y en principio es el mismo derecho, sabe por las presunciones. Las presunciones, cierto tecnicismo, pero usted sabe que eso es lo mismo. Y usted sabe, usted como profesor, que el manejo del derecho civil, el manejo del derecho laboral, no es para todo el mundo. Ese derecho implica lógica, implica cierta formación cultural. O sea, cualquier abogado te vocifera y te habla la boca de un tribunal penal. Pero en materia civil usted sabe que eso no es cuestión de abrir boca, que es un asunto de mucha técnica, y esa técnica no se adquiere por obra y gracia del Espíritu Santo, sino a través de un conocimiento y un estudio profundo. Y el laboral necesita también, perdón, licenciado, que le interrumpa, el derecho laboral, siento yo como profesor de la disciplina que me he ocupado por varios años, también el empleador necesita un abogado con cierto nivel, además del conocimiento técnico del derecho laboral, además debe ser un abogado con cierto nivel de conciencia. Porque yo le pregunto siempre a un empleador, si usted despidió al trabajador y el trabajador hizo y deshizo en la empresa, es un despido que se justifica a todas luces, pero el tecnicismo usted no cumplió con la comunicación dentro del plazo y con el contenido que debe tener la comunicación a la autoridad del trabajo. ¿Qué usted busca en un tribunal? Un abogado que le cree ilusión en su mente. Es un abogado poco conocedor de derecho y con un nivel de conciencia muy bajo. Porque ¿qué busca? Preguntamos, frente a ustedes, que inmediatamente buscan una certificación de la no comunicación o de la comunicación fuera de fecha o de la comunicación sin indicación de la causa, y entonces, ¿qué hacemos en el tribunal? Eso es lo que yo digo, que los empleadores necesitan un asesoramiento laboral de gente, de abogados que conozcan la técnica del derecho laboral y que tengan un nivel de conciencia. Que le digan, no, vamos a llamar a los científicos y vamos a negociar esto. No buscamos nada y cada día que pasa tenemos que pagar más dinero. Vamos a buscarlo, Carlos, mira, tú sabes que esta muchacha lo que tiene un salón, tú hiciste unos cálculos aquí, vamos a recalcular esto y vamos a ver qué corte podemos buscarle. No, y los abogados que trabajamos en esa materia conocemos. De hecho, cuando tú le creas perspectiva a un trabajador, tú se la creas en función del capital de la empresa, sí, y de la actividad económica. Incluso tú lo primero que le preguntas al trabajador, ¿y qué tan rentable es ese salón? ¿Qué tan rentable es esa cafetería? Entonces, para resumir, tenemos que cambiar de mentalidad, sobre todo los pequeños empresarios. Porque a veces me dicen, ¿cuánto te pagan a ti el salón? 15.000 pesos, pero cuando tú haces el análisis profundo, dices, ven acá, este salón va a producir 27.000 pesos para pagárselo solamente de trabajadora. Entonces, también hay que aprovecharse de los bajaderos, de las facilidades que da el código. Si usted no está produciendo, usted puede solicitar una suspensión. Si usted entiende que una persona lo que usted necesita son 3 días, usted puede aprovechar que el código le permite a usted que contrate un trabajador a tiempo parcial, siempre y cuando trabaje menos de 29 horas a la semana. Es un tema importante, licenciado.
el tema de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, el artículo 51 y siguiente del Código del Trabajo, que puede perfectamente tomarse un programa, el tiempo de un programa, y nosotros hacer una edición sobre eso. Porque lo desconocen los empleadores, y los abogados en su gran mayoría desconocen eso. Y no quiero que el programa concluya sin nosotros referirnos a una especie de choque que veo en la ejecución de la sentencia, que es lo que le duele, porque los empleadores les llega la demanda, se pelean con el trabajador, le dicen 4 gracias, y el trabajador a veces se va calladito por ahí, otra vez se lo enfrenta, pero ya para acá le llega la demanda. Encuentra un abogado que dice, no, pásame eso mío, búscame 10,000 pesos. Y mientras está en el dimedirete se olvida. Y los aplazamientos, no importa. Pero cuando le llegó la sentencia y ustedes le envían el acto de intimación de pago, embargo, esto, aquello, ¡ay, el nerviosismo! Entonces, esa hora es la hora traumática para el empleador. Pero las sentencias se pueden recurrir, porque siempre dicen que el juez se vendió, que el juez lo que apoya a los trabajadores, que el juez no quiere saber de los empleadores. Esos son rezados cotidianos. Eso es como una Ave María en la Iglesia Católica. Así que, entonces, pero pueden apelarla, y como ellos dicen, tal vez tienen razón, y un tribunal de alzada, donde un tribunal plural, más jueces, conocen nuevamente la demanda, pero ¿cómo hacerlo? Mira, ¿todas son recurribles? O sea, porque acuérdate que a diferencia del recurso de casación, que está determinado por el monto de las condenaciones, en materia laboral lo que está limitado es el monto de la pretensión. Que hoy en día ya eso no existe, porque por ejemplo la demanda siempre todas pasan de 10 años. O sea, las demandas que no son recurribles en apelación son las cuya pretensiones eran menos de 10 salarios. Sí. A diferencia de la casación, que no se toma en cuenta el monto de la pretensión, sino el monto de la condenación. Entonces, en principio, casi todas las sentencias laborales son recurribles, porque hoy en día no se demanda solamente, eso era antes que el trabajador iba a hacer una demanda del mismo manual, pero hoy en día siempre tú le pones daño y perjuicio, los salarios caídos, y por lo regular toda la demanda le abre la puerta a la apelación a la eventual sentencia, o no a la eventual, a la casi segura sentencia que llega. Y también si el abogado de estatuto también le agregue del otro lado, hace una demanda incidental y supera el monto y tiene la posibilidad de recurrir, porque habría dos demandas, él está demandando, aunque sea infundada, está una reconvencional, pero en principio el juez estaba apoderado de una demanda que superaba los 10 salarios. Perfectamente. Acuérdate que en materia laboral hay un fenómeno, que es que, por ejemplo, para yo tener la suspensión no tengo que haber recurrido. O sea, es un asunto que se da, que en materia civil no se da. Por ejemplo, en materia civil, si yo quiero un referimiento, quiero hacer algo, tengo necesariamente que haber apelado, según tengo entendido. Pero en materia laboral, yo puedo obtener la suspensión, incluso sin haber recurrido. Porque el juez laboral no está condicionado a que haya un recurso de apelación, porque el código dice en la ejecución de cualquier título. Por ejemplo, el juez laboral, en materia de referimiento, él, sin estar apoderado de la apelación, él puede suspender la sentencia, hasta tanto se vence el plazo. Sí. Entonces, hoy los caminos que la gente tiene, ya nosotros lo habíamos gozado antes, era o tú denuncias una falta, un error grosero de la sentencia para que te la suspenda la corte sin fianza, o tú consigna una hipoteca o compra una fianza judicial o deposita el duplo. Esas son las vías que tenemos para suspender la ejecución. Correcto, licenciado. Pero hay un asunto. La gente, imbuido, arropado por la formación civilista, usted dijo al inicio del programa, interpone el recurso, y el recurso surte efecto suspensivo de ejecución de la sentencia impugnada. En derecho laboral, el 539 quitó el efecto suspensivo al recurso. Y no solo le quitó el efecto suspensivo al recurso, sino que, aunque no impide el recurso, pero permite la ejecución de la sentencia, lo cual es como un choque, es un contrasentido, el razonamiento que se puede hacer. Bueno, pero ¿puedo apelar? Sí, puede apelar la sentencia, porque pasa, la demanda pasa de 10 salarios mínimos. Entonces yo puedo apelar. Sí, pero ¿qué yo hago con apelar si no procuro por uno de los 3 o 4 mecanismos que el licenciado ha planteado,
sino procuro y logro, o persigo y logro la suspensión de ejecución, porque me van a embargar, me van a vender los bienes y el recurso en curso, ¿y qué? Y después obtengo ganancia de causa, anula la sentencia de primer grado, como me ha ocurrido a mí y a usted también, y a nosotros dos juntos, en posiciones encontradas. Sentencias aquí que luego las revocan. A veces las he revocado a ustedes, a veces me revocan la mía. Eso es. Entonces, el recurso de apelación, que es conocer nuevamente el proceso. Pero cuando revocan, ya el trabajador ejecutó la sentencia en contra del empleador. Entonces, eso me lleva a pensar en el artículo 143 del Código Tributario, la ley 11-92. Si hay dos cosas que yo siempre, licenciado, comparo, es la fuerza, el derecho preferencial entre el crédito laboral y el crédito tributario. ¿Cuál de los dos debe protegerse más? El crédito de la parte débil en la relación de los trabajadores, reconocido ya en una sentencia de primer grado, o el crédito tributario, donde está el interés general por encima del interés individual. El legislador que fue incluso legislador del mismo año. Sí, 92, la ley 11-92 y el Código de Trabajo. Entonces, en ambos códigos establecieron la ejecución. En el Código Laboral, el 539. En el Código Tributario, el 143. El llamado solvis respecto. Es decir, si usted quiere una decisión de la administración tributaria o una sentencia a favor de la administración tributaria, usted quiere recurrirla como contribuyente afectado, usted tenía, en virtud del 143, que pagar primero, condición sine qua non, para luego recurrirla. Pague primero e impugne después. Ese 143 condicionaba el recurso de apelación, como indirectamente lo condiciona el 539 del Código de Trabajo, porque dice, apela, pero te voy a ejecutar como quiera. Si tú quieres y tienes esperanza de que te revoquen la sentencia condenatoria en apelación, pero ya te la ejecutaron. Entonces, el 143 fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en el año 2007. Sin embargo, el 539 no ha sido declarado inconstitucional en San Cristóbal y en San Pedro de Macorís, la Corte. Y hoy tenemos el presidente de la tercera sala de la Suprema, que él ha encargado de los asuntos laborales en la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Ramón Herrera Calbucia, era el presidente de la Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís, y declararon eso inconstitucional. En San Cristóbal también. La Suprema siempre se ha mantenido diciendo que no es contrario a la Constitución. Eso porque no establece un privilegio, porque lo permite, lo puede usar tanto el empleador como el trabajador. No, pero ay, licenciado, no. Bueno. Eso, si bien, no la tire hacia los empleadores. Bueno, pero que si bien la literatura del 539 no dice quién es que lo puede usar, sino es un derecho para ambos, pero yo le pregunto, ¿cuándo condenan al trabajador? ¿Cuándo el trabajador va a tener que depositar el duplo para suspender la ejecución de su sentencia? Nunca. Entonces, en la praxis hay la discriminación y hay la creación del privilegio, que es entonces hablar de inconstitucionalidad. Yo albergo la esperanza de que el Tribunal Constitucional le llegue un caso de esto, una acción principal en constitucionalidad de ese artículo, para razonar eso, porque yo entiendo que eso vulnera los artículos 68 y 69 de la Constitución de la República, el libre acceso, la no creación de privilegios a que se refiere el de la Constitución. Entonces, eso no es un obstáculo para el recurso, quitarle el efecto suspensivo. ¿Qué usted me dice de eso? Mira, lo que pasa es que es un tema apasionante y cada quien enfoca lo que cree desde su punto de vista.
Nosotros entendemos que, sobre todo en un país donde no hay tribunales, donde hay una carencia de tribunal, eliminar el 539 es desalentar mucho a los trabajadores, porque es que los trabajadores son desesperados, mis hijos. Los trabajadores van a la justicia con necesidad, y eso es una de las formas que tú tienes de presionar, porque te das cuenta que el argumento de la Suprema suena ridículo, o sea, suena ridículo en principio, pero las personas que hemos ejercido del lado de los trabajadores sabemos que es un derecho de presión, y una de las formas más fáciles de tú obtener el pago de la sentencia, date cuenta que se consigue más fácil la ejecución de una sentencia de primer grado que la de la corte. La gente resuelve más fácil con una de primero grado que con una sentencia de la corte, porque la corte te demandan en suspensión y no hay resolución de conflicto. Entonces, por eso es que los abogados presionan precisamente con el 539 en primer grado, porque inmediatamente la corte falló, te demandan en suspensión y hay que pagar los 4 años tranquilo. Entonces, si le quitan eso al derecho laboral, sobre todo en los pueblos donde no hay tribunales laborales, va a haber un gran desaliento, porque todos sabemos que el promedio de un pleito laboral está durando entre 9 y 10 años. Licenciado, el problema es el siguiente, mi queja, quizá hablando por los empleadores, es que si tengo una sentencia que me condenaron a 500,000 pesos en primer grado, pero yo entiendo que ese juez no administró la justicia, no aplicó el derecho en ser, y apelo con la esperanza y con la firmeza de que van a revocar esa sentencia. Pero el 539 yo no puedo depositar 1,000,000, que es el duplo. El tribunal me rechaza la suspensión pura y simple, juez de los referimientos. No, el duplo, o una póliza que no es, toda la compañía no le gusta esa fianza laborales, o una garantía que es una hipoteca que yo no tengo propiedades inmobiliarias registradas que pueda darla. Pero entonces voy a apelo, me la ejecutan, me quitan el carro, me llevan los muebles de la casa. Fue Carlos Ureña y la firma de abogados buscando la verdad, o los científicos, y me llevaron todo, me vendieron en pública subasta, yo quedé sin nada. Resulta que 2 años, 3 años después, o 1 año después, la corte revoca la sentencia de primer grado, que ya me la ejecutaron, pero el trabajador resulta ser un insolvente. Y entonces yo me pregunto, los empleadores que nos están mirando se están preguntando, qué bueno, mi recurso fue exitoso, anularon la sentencia de primer grado, pero ahora ¿qué hago? Ya la ejecutaron, ¿cómo me devuelve el abogado Carlos, o el que sea? Me refiero al licenciado porque estamos aquí, parafraseando aquí, pero el abogado que sea del trabajador, y el trabajador, ¿cómo me devuelven los daños que me han causado? Cuando el trabajador es insolvente y el abogado es un mandatario de él, no compromete su responsabilidad, salvo un abuso en la ejecución. Entonces, ese es solo el 539 que surte ese efecto por llevarse el efecto suspensivo de recursos. Licenciado, estamos arribando al final, dice el director técnico. Me gustaría que usted se despida con un breve mensaje a favor de la sociedad, trabajadores y empleadores. La gente, como usted decía, siempre lo ve a nosotros como que nosotros tenemos un interés marcado a favor de los trabajadores. Nosotros somos socialistas y las personas que tenemos esa mentalidad entendemos que todos tenemos que vivir. Y no quiera usted saber el sentimiento encontrado que tiene uno cuando uno se encuentra con un pequeño empresario. Por eso, al momento de yo despedirme, casi todos los programas, yo termino siempre abogando por los pequeños empresarios, porque eso es lo que me da más dolores de cabeza a mí. O sea, lo que te da más dolor de cabeza a ti cuando tú tienes conciencia social es el pequeño empresario, porque van a los tribunales y ya para acá lo que viene es candela. Que no dicta mucho de los trabajadores. Exacto, o sea, uno defiende a un trabajador de un salón por aquella frase de Otto, que entre dos deberes debo pegarme entre más apremiante. Y como lógicamente el deber más apremiante mío es defender al trabajador. Además fue él que lo buscó, que me buscó a mí. Exacto. Entonces, después de darle las gracias a usted porque este programa está llevando su cometido. De hecho, le prometo que de ahora adelante lo voy a ver yo regularmente. Yo me sentiría muy orgulloso. Porque el programa es muy interesante. Incluso debería haber más programas como este, porque en definitiva se debaten temas con pluralidad y sin ningún tipo de coacción. No vibra, aquí no. Entonces, hay...
El mensaje final para mí es siempre ese. En primer lugar, el código laboral no permite el amiguismo, que a nosotros nos encanta eso, decir yo tengo a esta gente para que me ayuden. El código laboral no permite eso. Todo el que tiene una relación personal es un trabajador. Y el código laboral, además de los salarios, tiene un costo adicional. Ustedes, pequeños empresarios, tienen que tener eso siempre presente. Y acuérdense lo que habíamos hablado al principio del programa. El código laboral es enemigo de los litigios. Lo que se le puede conciliar es mejor conciliar. Aquí sí vale la frase que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Gracias, licenciado. Nos sentimos profundamente complacidos, orgullosos y satisfechos con su participación. Yo espero que, además, ya me dice que va a tener por costumbre ver el programa, que usted sugiera temas y que usted vuelva por acá a compartir con nosotros y con todos nuestros amigos televidentes. A ustedes muchísimas gracias por compartir con nosotros. Espero que haya sido de su agrado y que hayan aprendido. El próximo sábado ya estaremos con ustedes en otro tema de su interés, de nuestro interés. Muchísimas gracias. Buenas noches.